Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy vamos a dar inicio al webinar, pero no sin antes decirle que esta es una estrategia de gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar, donde el objetivo que se persigue es innovar, diversificar para incrementar la productividad en lo que es la porcinocultura en Nicaragua. El objetivo principal de los participantes es llegar a 2.390, pero queremos llegar a más con todo esto. Hoy damos inicio, hoy 7 de julio, con el tema de características de selección de una buena cerda reproductora. Tenemos otro webinar el 14, el 21 y el 28 de julio. Y terminando con el webinar el 4 de agosto. También tenemos encuentros y expoferias el 24 y 31 de julio, el 7 y el 14 de agosto. También tenemos un taller nacional el 17 de agosto y culminando con una expoferia nacional el 21 de agosto, esto en el Parque Nacional de Feria. Esto va desde la 1 de la tarde a las 7 p.m. En el caso de los webinars, todos están planificados de 2 a 3 de la tarde para que nuestros seguidores nos estén pues ahí sintonizando, ¿verdad? Y viendo cómo estos webinars pueden funcionar para nuestros protagonistas. Para dar inicio, vamos a iniciar con la compañera Carmen Zelaya, donde ella nos va a explicar su experiencia que ella tiene en su granja familiar. Muy buenas tardes a todo Nicaragua, especialmente a las mujeres reproductoras, productoras de cerdo, que están allá en todos los lugares de nuestra linda Nicaragua, en Matagalpa, León, Estelí, Chinandega, Macuelizo. Me encanta el nombre Macuelizo y siempre lo recuerdo. Tuvimos encuentros con mujeres de Macuelizo. En esta tarde, mi nombre es María del Carmen Zelaya Aguilera. Vengo del distrito 3.1 de Managua. Soy de la comarca Nejapa. Y allí tenemos nosotros una granja familiar, una pequeña granja familiar. Iniciamos nosotros en el 2007 con el bono productivo alimentario. Gracias a nuestro buen gobierno que usó esa estrategia para restituir los derechos de la mujer. Una gran experiencia, fue un gran reto, porque las mujeres sabíamos criar cerdo, pero como le llamábamos, criábamos chanchos. Hoy no, hoy nosotros somos, en primer lugar, porcicultura productores de cerdo, ¿verdad? Los tiempos han cambiado, estamos viviendo nuevos tiempos, hemos venido evolucionando poco a poco y en este caso me siento muy orgullosa de ser parte de este gran proyecto de vida, como es estar viviendo este tiempo a pesar de mi edad. Yo recibí el bono productivo en el 2007 y recibí solamente un macho, porque era dirigido para las mujeres. Pero mirando que el macho no tenía mucha productividad, entonces cambiamos. Dejamos el macho, pero compramos una cerda y comenzamos. Iniciamos en varios tiempos, ¿verdad? Porque no teníamos el conocimiento adecuado para esa producción. Pero gracias al gobierno iniciamos con las capacitaciones y eso a mí me ayudó mucho, muchísimo, las capacitaciones. Y en primer lugar también quiero agregarle yo a este inicio que lo primero que hice fue creer en mí, en mis capacidades, en mi aptitud de aprender, de practicar. Así es de que nos hemos dedicado, ya tenemos 14 años de estar en este rubro y especialmente somos productores de pie de cría. Por eso nos hemos especializado más, conocemos todo el rubro, ¿verdad?, de la producción, pero nos hemos especializado en la producción que nosotros le llamamos lechones. Para venderlos, los vendemos a los 30, a los 45, a veces a los 50 días. El primer paso es seleccionar a la reproductora.
Para eso tenemos que mirar características en ella. Número uno, que sea de una camada grande, porque eso nos da la oportunidad a seleccionar bien. Nosotros vamos viendo que tenga las características para ser una buena reproductora, que tenga sus más de 12 tetas, que sean parejas, que tengan buena alineación, que tenga patas fuertes, que sea sobre todo dócil, porque una reproductora agresiva pues no conviene. Así es de que eso hemos hecho a través de este tiempo. Hemos aprendido muchísimo, muchísimo gracias a las capacitaciones. Ya cuando la cerda está en levante, nosotros le decimos una cerda ya preparada para incorporarla a la reproducción. Entonces ya viene la monta del macho, que también de igual manera lo seleccionamos. Nunca tienen que ser hermanos, porque está el grado de consanguinidad igual en los animales. También sucede que eso se tiene que mirar muy bien, la calidad del macho que vamos a ponerle a la hembra. Ya dejamos pasar el primero, el segundo celo, que técnicamente se le llama acaloramientos, pero nosotros le decimos celo. Y comenzamos a ver las características de cuando la cerda ya está en ese preámbulo. La vulva se le pone roja, claro que de pequeña le tenemos que ver el tamaño de la vulva, tenemos que observarle su largo. Hoy en día hay una gran demanda de que el jamón sea bueno, y es muy importante eso, porque al final de todo, la reproducción que vamos a tener también va para la producción de carne. Eso lo logramos con los cruces que hacemos. Vamos viendo el cruce de que tenga una raza resistente al ambiente, porque todo eso es un complemento en la reproducción. El clima, el ambiente en que está, el ambiente social le decimos nosotros cuando la cerda, no podemos meter un cerdo o una cerda con otros con los que él no ha convivido, porque corre el riesgo de afligirse, que ahora le llamamos, se van a estresar los animales. Nosotros decimos está afligido porque está en una camada donde él no pertenece, un lugar donde no estaba, el ambiente y todos esos detalles, ¿verdad? Pero nosotros hemos tenido éxito y me supongo que este programa lo están viendo muchos productores de cerdo, muy interesante, que quizás tengan mayores conocimientos, porque hoy la producción de cerdo en Nicaragua está muy proliferada en muchos lugares, en todos los departamentos, incluso granjas muy tecnificadas, granjas semi-tecnificadas y como siempre la crianza de traspatio, ¿verdad? Que son los que estamos, casi todas las familias nicaragüenses tenemos en nuestros patios un cerdo, ya sea para diciembre, para el cumpleaños, para esto, pero los que lo hacemos con el objetivo de buscar un recurso económico, de mejorar nuestra calidad de vida, tenemos que tener mucha cautela a la hora de la elección. Así es de que una cerda para reproductora pues tiene que tener todas esas características que son muy buenas. O sea que se tiene que tomar en cuenta eso para tener éxito. Los parámetros para que ya la cerda esté lista pues son que pese 180, 150 libras, porque tiene que tener un desarrollo, nosotros le decimos tiene que tener los huesos fuertes,
¿verdad? Pero verdaderamente es que su estructura ósea esté completamente preparada para recibir al macho, o la inseminación, que hoy pues nuestro buen gobierno ha mandatado que se haga una inseminación nacional con el objetivo de mejorar genéticamente el hato porcino, porque de ahí depende el éxito y también lo económico. Así es de que ese es uno de los puntos primordiales para hacer un emprendimiento. Cuando vamos a emprender, todas esas características en nuestra hembra, tenerlas muy en cuenta. También los parámetros, porque si mi negocio es vender lechones, es normal que el comprador me pida también un rango de peso. Por ejemplo, el comprador a nosotros nos pide que pese 14, 15, 16 libras, dependiendo los días que tenga el lechón. Así es de que nos piden también la información genética. Eso se logra con los registros que nosotros llevamos. Llevamos registros de visita, registros registro muy importante es el de los nacimientos. Cuántas hembras, cuántos machos, quién es el padre, quién es la madre. Los cruces que han tenido esa hembra, porque según el cruce los cruces se hacen con el propósito, o sea para carne, o sea para reproductora. Por ejemplo, si es para reproductora, nosotros hacemos el cruce de Landra con Duroc, porque también vamos buscando la reproducción de carne. La alimentación es muy importante. El alimento es básico. El éxito de los productores de cerdo está en la alimentación que se le brinda a esa reproductora. Porque es importante saber, ella va a reproducir, va a tener un desgaste, igual que el ser humano. La mujer cuando está embarazada, pues igual, así es, igual el trato se le debe dar a esa reproductora. El cuido, el ambiente donde va a estar. El proceso después de la monta, ella pasa a un espacio donde está sola, donde ella puede descansar, donde no la van a golpear los demás cerdos, y así pasa hasta llegar a la hora del parto. La hora del parto también es algo donde nosotros debemos de estar atentos, porque en ocasiones los lechoncitos vienen cruzados y debemos de estar atentos, porque algo muy importante en la reproducción de lechones es mirar el índice de mortalidad. El índice de mortalidad viene a causa de deficiencia en los animales, en la hembra, cuando le hizo falta sus minerales, le hicieron falta sus vitaminas, le hizo falta sus desparasitadas, todo eso va en ese programa de reproducción. Muy importante es el ambiente donde ella está, también se le brinda tranquilidad, el agua. El agua tiene que ser limpia, un agua limpia, porque ella está gestada, y no estresarla a la hora del parto. La hembra dilata 115 días, desde el día de la monta hasta el día que llegó el parto, son 115 días y debemos de estar atentos. Son muy importantes los registros, porque si yo sé que mi cerda cumple los 115 días en tal fecha, pues ese día yo estoy muy atenta para evitar las pérdidas, evitar la mortalidad, evitar la humedad, evitar
se prepara como un parto con todo las de la ley, estar listo, creándole el ambiente donde va a parir, la temperatura también es algo fundamental. La temperatura que no esté helado, porque allí sucede que el cerdito tierno tiene problemas a la hora de temperatura. Después de eso, cuando ya el lechoncito está nacido, pues procedemos a cortarle los colmillos, y esto se hace para evitar que ellos le muerdan las tetas a la mamá, y que les dé de mamar también, porque en los primeros días, las primeras horas son importantísimas, porque los lechoncitos tienen que mamar el calostro. El calostro es un inmunizador para diarreas, para diferentes enfermedades. El clima donde van a estar ellos es un clima agradable. Tenemos que tener árboles sembrados a la orilla de donde está la granja o donde está el chiquero, por decirlo así, ¿verdad? Hablando en buen nicaragüense, en el lenguaje que nosotros los productores decimos, bueno, vamos al chiquero, pero verdaderamente pues la granja, los espacios en la pequeña granja, hay que acondicionarlos bien. Y yo pues también a la hora de seleccionar al macho, es casi los mismos parámetros, porque todas las cosas son genéticas. El producto final va a reflejar genéticamente las características de la madre, las características del padre. El barraco, lo mismo, tiene que tener sus tetitas en línea, no tiene que tener tetas ciegas. El mismo cuido, que no se pase de la alimentación, porque si se ponen muy pasados, pues les va a costar más realizar el trabajo. Las montas de los reproductores, nosotros lo que hacemos es, si montó en la mañana, pues dejarle hasta las 12 o 18 horas que repita una monta, porque igual a él hay que cuidarlo, porque también él es fuente de reproducción. Y el pequeño productor o el gran productor, eso es lo que va buscando. Vamos buscando resultados positivos en todo trabajo, ¿verdad? En todo emprendimiento, eso es lo que nosotros buscamos. Si Dios quiere que haya pasado algo, pues ahí ya es otra cosa, porque ya con las cosas, los designios de Dios, pues ya nosotros no podemos. Pero como productores sí tenemos que tener los sumos cuidados de hacer todo este protocolo, por decirlo así. Y todo eso uno lo logra mediante uno va asistiendo a las capacitaciones. Así es de que yo invito a todas las personas, a todos los que están en este rubro de reproducción de cerdo con fines de lograr una mejor economía para el hogar, una seguridad alimentaria para toda la familia. Entonces, el mejor camino que debemos de hacer es capacitarnos. Si nosotros desconocemos algo, preguntar. Por eso el gobierno tiene las instituciones como el IPSA, el INTA, tenemos muchas oportunidades hoy en día para no fracasar. Y el resto es nada más que tengamos el ánimo, el amor, la voluntad, la pasión, por decirlo así, para desarrollar este trabajo. Y este trabajo lo hacemos nosotros los pequeños productores con el único fin de levantar nuestra economía familiar, de nuestra economía nacional, de mirar, de velar por Nicaragua. Yo soy muy nacionalista y todo lo que se relaciona con un proyecto para sacar adelante a Nicaragua, yo me apunto. Es un reto para mí. Estar hoy aquí es un reto para mí. Y no crean que es fácil. Me agarran temblorines, me agarran nervios
y me disculpan cualquier falla, cualquier cosa, pero lo tengo que hacer porque es mi deber como productora de cerdo. Es cierto que nosotros estamos ahorita en Nicaragua, pues el compañero le va a explicar, pero yo he recibido capacitaciones sobre la peste porcina clásica, ¿verdad? Que ustedes deben de saber que Nicaragua estaba con eso grabado y que ha costado muchísimo, muchísimo liberar a Nicaragua de ese, que vuelvan a certificar a Nicaragua para un mejor movimiento y desarrollo de los porcicultores en Nicaragua. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todo Nicaragua y al presidente también y a la compañera Rosario. Muchísimas gracias. Gracias, compañera. Muchas gracias por sus aportes. Le agradecemos en nombre del gobierno, del ministerio, ya que usted ha salido adelante con su familia y principalmente que usted está clara y el objetivo que persigue nuestro gobierno. A continuación, siguiendo con la Estrategia Nacional Porcina, con el 4219, vamos a trabajar, ¿verdad?, ahorita con el mismo tema, pero con el especialista, compañero Luis Guevara, que nos va a estar hablando sobre las características de la selección de una cerda reproductora para incrementar los niveles de producción y por ende que haya más ingresos en la familia y llegar a toda Nicaragua. Y pues en el video, en el Ministerio de Economía Familiar, ahí pues hay que reenviarlo ahí para que se conecten más compañeros y poder llegar hacia toda Nicaragua. Entonces, compañero Luis, lo dejamos con el tema para que usted nos aporte ahí sus conocimientos, ¿verdad?, a toda Nicaragua y salir adelante con la producción. Ok, gracias, Bimar. Buenas tardes, compañeros. Agradecemos, ¿verdad?, la invitación y la oportunidad que nos han dado de participar en este evento, sí, cumpliendo, ¿verdad?, los mandatos de nuestro buen gobierno, ¿verdad?, de continuar la formación técnica y de nuestros protagonistas. En este caso hablamos de nuestros porcicultores, la porcicultura nacional. Bien, hablar de porcicultura, compañeros, es un tema tan amplio, tan rico, tan bonito, que pasaríamos toda la tarde, todo el día, toda la semana, a lo mejor todo el mes, y les aseguro que siempre vamos a tener un tema nuevo, bonito, por plantear sin repetir, ¿verdad? En este encuentro nos corresponde hablar de los parámetros de selección del pie de cría. Le llamamos pie de cría, le llamamos reemplazo, le llamamos banco de vientres, le llamamos reproductoras, ¿verdad? Le llamamos banco de semental en el caso de los machos, ¿verdad? Un tema bastante amplio, ¿verdad? Para comenzar vamos a plantear qué es seleccionar, ¿verdad? Seleccionar, en buen nicaragüense diríamos que es escoger de lo bueno lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el tema de reproductoras, reproductores, las bondades y buenas características pues son heredables, características deseables, heredables, ¿verdad?, para perpetuar esa bondad en la descendencia. Bien, hembras con celos regulares, celos normales, ¿verdad?, con un índice de efectividad o de preñez alto, por encima de los demás miembros de la camada, ¿verdad?, habilidad materna buena producción de leche, ¿verdad?, buena camada, una alta camada al nacimiento y una alta camada al destete. Un índice de mortalidad bajo, preferiblemente por debajo del 1% por camada, ¿verdad? Y por otro lado, pues buscamos la producción, ¿verdad?, de carne de calidad y la ganancia de peso diario, la ganancia de peso a mercado para cosechar esa carne.
¿verdad? Pero no nos quedamos solamente ahí, también buscamos la calidad de esa carne. Se habla de magredad. Magredad de la carne es más que el contenido de grasa muscular, ¿verdad? Y también hablamos de la grasa dorsal. Todas esas características son aspectos deseables que se deben de tomar en cuenta al momento de seleccionar los ejemplares que van a conformar nuestro hato reproductor, ¿verdad? Se habla de la paleabilidad de la carne, ¿verdad? Paleabilidad no es más que el buen sabor de esa carne, ¿verdad? De repente nos encontramos alguna carne que decimos popularmente insípidas y con otra carne que, por favor, nos deja un sabor al paladar riquísimo. A eso es que le llamamos paleabilidad. Todos esos componentes debemos de tomarlos en cuenta para ofrecer un producto de calidad, ¿verdad? En reproducción como en producción. En ese sentido, según la aptitud de la unidad de producción, pues nos enfocaremos en las líneas maternales, si es el caso, como el caso de la compañera, que ellos venden pie de cría, venden lechones, ¿verdad? O en líneas terminales, líneas paternales, líneas cárnicas, si nuestro negocio es de cosechar carne, ofrecer carne, vender carne, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta todas esos aspectos, ¿verdad? Hablamos anterior, hace tal vez unos 15, 20 años atrás, nos alegrábamos porque una cerda primer parto, ¿verdad? Paría 10 lechones por camada. Aquellas famosas razas, Landras, Duroc Jersey, Yorkshire, Hampshire, ¿verdad? Eso fue un boom que vino a desplazar lo que le llamamos la raza criollita, le decíamos nosotros, una sangre, un mestizaje que había. En aquel tiempo se pagaba la grasa. De un tiempo para acá, pues la grasa se castiga y nos hemos enfocado en producir músculo, producir carne, ¿verdad? Pero bueno, estuvo la fiebre de las razas mejoradas, que ya mencionamos, pero de unos 10 años para acá la cosa cambió. Y ahora se habla de individuos que a los 5 meses ya están con el peso de mercado y listos para cosechar. Se habla de hembras que a primer parto te producen 11, 12 lechones o más, ¿verdad? De hembras que tienen una habilidad materna superior a las razas mejoradas que se cultivaron antes, ¿verdad? Todos esos factores se consideran al momento de la elección y obviamente, como decía nuestra compañera, los registros hablan. Los registros hablan y con esa información se entiende lo que es el certificado genético del individuo, que lo clasifica, lo cataloga o lo depura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Carne de calidad, camadas uniformes, ¿verdad? Individuos sin defectos congénitos, ¿verdad? Que lo vamos a lograr cuando tomamos en cuenta aquel punto que decía nuestra compañera de evitar el cruce entre cerdos emparentados, hermano cruzar con hermana o el padre con la hembra, con la hija. Eso, así hablándolo, se suena como poco complicado, pero profundicemos un poquito en eso. Todos hemos visto lo que es un cerdo con hernia abdominal. Es un defecto, ¿verdad? Un efecto recesivo, negativo, que se produce cuando no tomamos en cuenta el parentesco entre los animalitos que vamos a cruzar. Cerdos con hernia escrotal, ¿verdad? Que es cuando a nivel de campo algunos le dicen huehuetripa, otros le dicen chiclán, ¿verdad? La verdad es una hernia, hay cerdas con infantilismo vulvar, infantilismo mamario. Todos esos aspectos se vienen manifestando cuando no tenemos en consideración algunos aspectos
de los registros, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, muchachos, la simetría y la cantidad de glándulas mamarias, de tetillas, ¿verdad? Se recomienda que al menos, si pudiéramos, todas las hembras seleccionadas fueran de 7 pares. Si encontráramos de 8, mucho mejor, ¿verdad? 8 pares, estamos hablando de una capacidad de lactancia a 16 lechones, ¿verdad? Se habla de los aplomos, ¿verdad? Corvejones fuertes, cañas fuertes, para resistir al berraco en el caso de la monta natural, o resistencia física, aunque trabajáramos con inseminación artificial, ¿verdad? Apoyarnos en los registros para tener un soporte de que es una camada con mayor a 10 lechones, ¿verdad? Una camada que destetó al menos 10 lechones, porcentaje o número de muertos al parto no mayor que 1, ¿verdad? Una cerda con genitales externos bien desarrollados, vulva bien desarrollada, bien implantada, ¿verdad? Con una cola de buen implante, ¿verdad? Dicen los expertos, y se ha visto en la práctica, ¿verdad? Que una cerda con una cola muy baja, muy bajo el implante, pues una cerda que nos va a dar problemas por estrechez de la pelvis. Y obviamente en el momento obstétrico, en el momento del parto, habrá dificultad para expulsar los lechoncitos. Incluso tendrá que ser un parto distóxico, dicen los técnicos, donde hay que ayudar a la cerda. Otro aspecto importante, y quiero hacer énfasis aquí, compañeros porcicultores, pongámosle atención a esto. Es bonito ver un cerdito, una cerdita con la cola corta, pero ojo, la cerda reproductora preferiblemente no cortarle su colita, o si al menos dejarle la mitad. Todos los que hemos tenido la oportunidad de ver un parto, sabemos que después de la tercera contracción y cuarta contracción, la cerdita empieza a auxiliarse con ese movimiento serpenteado de su colita. Eso ayuda a expulsar el feto. Si esa cerdita le mutilamos completamente su cola, esa cerdita va a sufrir el momento del parto. Yo estoy seguro que la mayoría de los que han visto un parto se han dado cuenta de eso, y es por un pequeño detalle de manejo, ¿verdad? El corte de la cola se hizo extremo y ya está el problema. Es más, algunos vamos hasta el extremo de que una cerda que fue mutilada demasiado, no la seleccionamos, porque es 100% seguro que en el momento obstétrico tendremos una dificultad, ¿verdad? Bueno, sigamos. Hay que evitar seleccionar, bueno, eso dije, hay que buscar, ¿verdad? Cómo seleccionar cerdas de temperamento dócil. Cerdas de temperamento dócil. Cerdas de temperamento nervioso, primero dificultan las labores básicas. Dificultad para traslado al servicio del berraco. Incluso algunos dan problemas al momento de la inseminación cuando el temperamento es nervioso. Popularmente decimos que cerdas son bravas, ¿verdad? Cerdas con temperamento dócil, pues facilitan. Y fíjense qué importante ese detalle. Una cerda de temperamento dócil es 100% seguro que va a cuidar muy bien a sus crías. Otra experiencia, todos los que han criado cerdos han visto que de repente la cerda se echa y le cayó al cerdito encima, y el cerdito está gritando y ella no se mueve, no se inmuta, no se levanta. En cambio hay otras que para echarse primero doblan una patita delantera, después la segunda, y después poco a poco se van cayendo, ¿verdad? De repente un cerdito grita, cuilla, decimos, el cerdito cuilla,
inmediatamente la cerda se suspende, ¿verdad? Eso es una cerda con buena habilidad materna y son cerdas que merecen que de su camada seleccionemos cerditas para reemplazo, ¿verdad? Lastimosamente en una piara, en una granja, en una unidad de producción, no todos los lechones son seleccionados para reproducción. Técnicamente el parámetro te dice 30% de la producción para pie de cría. El otro 70% va para carne. ¿Ves? Entonces procuramos entonces de esas los mejores ejemplares, que ya lo dijimos antes, ¿verdad? El cerdo con mayor vigor, el cerdo que presenta mayor reflejo de dominancia, esos son los seleccionados, ¿verdad? Todos esos aspectos se vienen midiendo desde la fase de lactancia. ¿Cuál es que busca la tetilla de mejor ubicación? ¿Cuál es el que domina a los demás? Todo eso, ese comportamiento lo va precalificando para hacer una preselección. Una preselección que hace todavía cuando son lactantes. Una segunda preselección en la fase de inicio. Y la selección definitiva ya en la fase final de desarrollo. Estamos hablando de los 4 o 5 meses, donde ya se clasifica definitivamente a la hembra como reproductora o al machito como reproductor en monta natural o como un donante en una unidad de inseminación artificial. Bien. Hay que tomar en cuenta, muchachos, compañeros porcicultores, algunos aspectos como es los aplomos, ¿verdad? Los aplomos de la cerdita, ¿verdad? Que sean, dijimos antes, cañas bien desarrolladas, corvejón bien desarrollado, muy importante el dorso que sea ligeramente rectilíneo, que no tenga problemas de arqueado, que técnicamente decimos lordosis, que no tenga problemas de cifosis, que es lo contrario, ¿verdad? Cuando es algo así como cóncavo, animales con esa característica no deben seleccionarse. Debe ser un dorso, un lomo ligeramente rectilíneo, ¿verdad? Jamones bien desarrollados, profundos, cabeza pequeña. Recordemos que hoy, actualmente, lo que son las extremidades y la cabeza, pues como que no tiene mucho valor. Lo que hoy vale es la masa muscular, ¿verdad? Entonces, en ese sentido nos vamos a enfocar, ¿verdad? Como son animales de reproductora, vuelvo a hacer énfasis en el tren locomotor, en las extremidades, ¿verdad? Que sean fuertes. Hay alguna sección de características que se debe considerar, ¿verdad? La vista lateral derecho, lateral izquierdo, vista posterior, vista frontal, para seleccionar un pie de cría. Nosotros recomendamos que cuando vayamos a hacer esa selección nos armemos de calma y de paciencia, ¿verdad? Al ejemplar que vamos a evaluar debemos verlo a una distancia de 5 metros. No debemos quedar pegados a él ni muy distante. A 5 metros te da una visión muy amplia y con facilidad se puede detectar alguna dolencia, alguna anormalidad, sobre todo en las glándulas mamarias. Hablábamos de 7 pares, pero que sean tetillas funcionales. Pues puede haber 7 pares y a lo mejor hay uno que no es funcional. Ya desde ahí vamos, con los pies hinchados, decimos en buen nicaragüense, ¿verdad? Pezones invertidos, ¿verdad? Pezones invertidos o pezoncitos ciegos. Todos esos aspectos deben ser minuciosamente revisados. Bien. Compañero Luis. Sí. En la selección de la cerda, ¿considera usted que el pelaje tiene que ver, la piel? Y en el caso de las tetas, hay una teta que cuando la cerda ya tiene su cerdito y el cerdito está mamando, no da leche esa teta. ¿Qué cree usted que puede estar pasando? Bueno, lo último que planteaste es que esa glándula no segrega leche. A eso le llamamos una tetilla no funcional.
puede ser una tetilla ciega o una tetilla invertida, ¿verdad? Por esa razón el cerdito la succiona y la rechaza, porque no hay secreción láctea, ¿verdad? Máxime en las primeras horas de lactancia, que hablaba ahí que nuestra compañera, ¿verdad? La leche inicial o el calostro es un inmunógeno. Fíjense qué importante, eso se da solo en las primeras 12 horas de lactancia. Y es lo que transmite lo que le llamamos inmunidad lactogénica. Inmunidad lactogénica. Si el cerdito no absorbió ese calostro, es un cerdito que queda expuesto a cualquier bacteria que venga a la camada. Y como es el más vulnerable, la bacteria o el patógeno que está entrando, ahí se va a incubar. Y posterior va a colonizar toda la camada. Una vez colonizó esa camada, colonizará toda la piara, o sea, toda la sala de maternidad. Fíjense qué curiosos son los detalles y que a veces no los miramos, los tenemos ahí cerca, pero no los miramos, ¿verdad? Porque por una selección inadecuada. Disculpa, Mismar, antes me preguntaste... sí, con el pelaje y la piel. Pieles agrietadas, ¿en qué nos puede afectar esa selección de esa cerda? Bien, de entrada cuando miramos ese problema dérmico, hay que averiguar la causa. La mayoría de las veces es por golpe de sol y se da en las razas blancas, ¿verdad? Golpe de sol. En otras ocasiones es un ataque de ácaros de la sarna básicamente, ¿verdad? Y en muy pocos casos es un efecto parasitario, sobre todo parásitos del hígado, parásitos del riñón, ¿verdad? De hecho, esa cerda no clasifica, porque está llevando un problema a tu granja, ¿verdad? Por muy bonita, muy buenos aplomes, todos los parámetros establecidos los cumple, pero tiene ese defecto, esa dolencia. Incluso de repente nos ha tocado ir a seleccionar así algún pie de cría y una animalita que lista ya de subir al camión y de repente tú le detectas en la vulva una secreción extraña. Inmediatamente se queda, porque lo mismo, llevas un problema a tu granja, ¿ves? Creo que con eso te respondo tus dos inquietudes, lo de la piel y lo de la tetita que es rechazada, ¿verdad? Bien, entonces continuando con la ponencia, muchachos, el pase es el aspecto de la selección, pues yo diría que a lo mejor es lo más importante en este emprendimiento, ¿verdad? Recordemos que la granja descansa en 4 pilares: nutrición, sanidad, manejo y genética. Y en este caso, la selección de nuestro pie de cría, estamos hablando meramente de un aspecto genético. ¿Y qué animales seleccionamos? Vamos a seleccionar aquellos con características deseables y heredables, ¿verdad? No vamos a seleccionar un individuo que a primera vista no nos llama la atención, ¿verdad? Vamos a seleccionar ejemplares que llenen nuestras expectativas, ¿verdad? Repito, mucho énfasis en el implante de la vulva. Vulva infantil nos da problema, vulva mal implantada igual da problema en la monta natural, al momento de la penetración, ¿verdad? Y obviamente al momento del parto va a ser un problema. El corte de la colita. Nosotros recomendamos que por lo menos tenga media cola. Actualmente hay unidades de producción que abastecen pie de cría que ya no están haciendo la práctica del descole en las hembras que van destinadas a reproducción, ¿verdad? El otro factor es el de los aplomes, ¿verdad? De los aplomes en las 4 extremidades, hay que revisarlas. Como les dije hace poco, muchachos, a una distancia de unos 5 metros, tú tienes el
el ángulo visual perfecto para detectar alguna anormalidad, ¿verdad? Igual ver en los flancos, en la región ventral, para poder tener una visión clara de la forma de las tetillas, si están bien desarrolladas, ¿verdad? Si hay anormalidad o si hay un marcado subdesarrollo de esas glándulas, ¿verdad? Pero no es, bueno, en el caso de la hembra. El macho también, muchachos, el macho también tiene que pasar por esa rigurosa selección, ¿verdad? Y alguien pudiera decir, ¿qué tiene que ver el número de tetillas en el macho? Si no arde, no va a amamantar, ¿verdad? Pero venimos repitiendo hasta la saciedad que son características heredables, ¿verdad? Características heredables. Y si ese individuo, ese ejemplar, solo tiene 4 pares de tetillas, pues eso tendrán la descendencia, las hembritas. Y se nos acabó, aunque sea un animal bonito. El berraco debe tener testículos bien desarrollados, simétricos, parejos, que el escroto sea liso, o sea, la bolsa donde él guarda sus glándulas, que no sea rugoso, mucho menos que presente verrugas. Por igual le decía Bismarck, ya llevamos un problema a nuestra granja, ¿verdad? Los aplomes, muy importante, recuerden que ese animalito va a copular, se va a aparear, ¿verdad? Y ese peso de ese individuo va a descansar en los cuartos traseros. Si ese animalito es débil de las patas, ¿verdad? Es obvio que no va a trabajar bien. Bien. Características propias de la raza, decíamos, cuando trabajamos con las razas puras. Hoy decimos características de la línea comercial, ¿verdad? Hablemos de la aptitud maternal o de la aptitud cárnica, ¿verdad? Que no haya deficiencias genéticas, como decíamos, las hernias. Muy importante, en la camada puede presentarse un ejemplar con una hernia, ¿verdad? No es cuestión de que solo eliminamos al de la hernia, toda la camada debe destinarse al consumo cárnico, a cosechar esa carne. No se recomienda dejar para reproducción porque esos aspectos se heredan, ¿verdad? El vigor del líbido, dicen algunos, yo le llamo reflejo de monta, ¿verdad? Ese animalito ya desde los 4 meses debe presentar un buen reflejo de monta, un buen apetito sexual, ¿verdad? Hombros fuertes, ¿verdad? Bueno, ya dijimos, el dorso bien alineado, ¿verdad? Y el berraco, igual que la hembra, recomendamos la selección final de los 4 o 5 meses, ¿verdad? Y empieza a trabajar a los 8 meses. Bien, empieza a trabajar a los 8 meses con una carga laboral bien administrada. Podemos hacer énfasis en los registros que nos habló la expositora anterior, ¿verdad? Compañero ¿Sí? Luis, una pregunta. ¿Usted ha visto en su experiencia algunos cerditos en la camada que se les mira una hernia? ¿Eso cree usted que es hereditario? La gente le achaca mucho que algún cerdito lo mordió, lo machucó, o es genético, pues, esta causa. Bueno, en principio todas las hernias son hereditarias. Todas las hernias son hereditarias. Sería hernia abdominal, hernia inguinal, hernia escrotal, ¿verdad? Todo eso es hereditario y obedece a la consanguinidad. Fíjate cómo es la cosa. La consanguinidad te lleva a esa dolencia. Esa dolencia deriva de algo que le llamamos endogamia, ¿verdad? Endogamia, y hay demasiada mezcla de la misma sangre en esa piara, en esa finca, en esa unidad de producción. Sí. Por eso, con esto el programa de Nuestro Buen Gobierno, que está llevando a todos los rincones, ¿verdad? Los rincones urbanos, y antes decíamos a los rincones de difícil acceso. Ahora no, ahora es
es muy accesible, bastante acceso a donde querramos llegar. Un trabajo que ha hecho nuestro buen gobierno, ¿verdad? Podemos trasladarlo con facilidad a cualquier punto, ¿verdad? Y en ese sentido, pues estos programas, estas líneas estratégicas, pues se han visto favorecidas porque no es costoso llevar una dosis de material seminal a Ciuna, a San Carlos, a Costa Caribe, cualquier lugar, a Occidente. De hecho, hoy mismo mandamos material, ¿verdad? Y eso sirve para oxigenar la sangre en nuestras unidades de producción, ¿verdad? Me comentaban algunos ahí que tengo mi berraco y eso, pero de repente es saludable meter otra sangre para ir oxigenando tu banco de vientres, decimos nosotros, las hembritas de reemplazo, y así pues las que se van a ofertar a los demás compañeros de la comunidad. Bien. Quería reforzar un poquito en lo de la consanguinidad, ¿verdad? Consanguinidad, la endogamia y eso que hablábamos. Es muy importante que llevemos registros de apareamiento, ¿verdad? Cuando este berraco, normalmente los individuos deben ser identificados, sea con arete, con muesca o con nombre, para saber, sobre todo cuando tenemos varios machos, para saber qué berraco fue el que sirvió a esta hembra y pues, evitar lo más posible la contaminación de esa línea, de esa sangre, de esa raza. Bien. Compañero Luis, ¿qué le recomendaría usted a todos los porcinocultores de Nicaragua y a los que tienen granjas familiares, al que tiene un cerdito de traspatio, recordando, Luis, que el 70% de la producción porcina está en manos de las mujeres rurales? O sea, ¿qué le recomendaríamos nosotros desde acá para que ellos incrementen la productividad? Bien, de hecho, ¿verdad? Anda por ahí por el 90% de la población porcina que está en la zona rural, le decimos a nivel de patio y pequeñas granjas, ¿verdad? La recomendación que haría, ¿verdad? Y esto va para el pequeño productor, para el mediano porcicultor, para los técnicos, para los estudiantes y en sí para toda la población, ¿verdad? Aprovechemos estas oportunidades de nuestro buen gobierno. Apliquemos la inseminación artificial. Si en nuestra finca tenemos un berraco, ok, aprendamos a procesar semen, a procesar semen y le vamos a sacar mayor utilidad a ese donante, ¿verdad? Las oportunidades están, ¿verdad? Es accesible, ¿verdad? Comprensible, necesario, porque, es nuestra tarea, nuestro reto, sacar adelante nuestra porcicultura, nuestra producción, y máxima ahora que tenemos un gobierno que sí nos apoya, que sí apoya a los sectores productivos. Bien, hay oportunidad de aplicar el servicio y de aprender toda la técnica, ¿verdad? Ese sería el mensaje que le enviaría a nuestros compañeros porcicultores. Ok, Luis, muchas gracias por tu ponencia excelente, estimados que nos están siguiendo. Yo creo que hemos aprendido mucho hoy de esta experiencia y el objetivo es llegar hasta el último rincón de Nicaragua a través de este medio. Y por todas estas estrategias y por todas estas cosas que nuestro buen gobierno realiza, principalmente preocupado por la población de Nicaragua, combatiendo la pobreza, es que tenemos que votar en la casilla 2 el 7 de noviembre. Entonces, todo esto se conjuga, todo esto se transforma en todas estas estrategias para elevar la productividad. Entonces, el día de hoy, pues, hemos llegado al final de
de esta presentación, pero el 7 también los invitamos a que ustedes también se conecten, que también vamos a estar hablando de otro tema muy importante, que es sobre la alimentación porcina utilizando los recursos de la finca. Esto con el objetivo de bajar los costos de producción sin bajar la calidad. Entonces, compañeros, esto sería por hoy y estemos pendientes con estos webinars que son muy importantes.